Ahora sí, el hecho de que este sea un curso básico no quiere decir que yo venga a repetir lo mismo ni a pegar. Hay algunas ideas se pueden hacer, pero esta presentación más bien trata de partir de un saque inicial en donde nosotros podemos ir ubicando, concretamente a qué nos vamos a referir cuando estamos hablando del derecho de amparo. Y esto sí me parece muy importante que ustedes lo tomen en consideración porque en algunos casos se viene arrastrando una formación muy peculiar que va causando posteriormente diversos errores. Se darán cuenta de que en algunos foros académicos hay actualmente magistrados o ponentes que vienen a hablarnos de una manera radicalmente nueva, pero es por las fuentes que están consultando, no tanto por las escuelas de donde vienen. ¿Y cuáles son estas fuentes? A pesar de que ustedes puedan pensar de que el positivismo o que la escuela o la doctrina que de alguna manera se encuentra conformada por Hans Kelsen y otros juristas, la escuela positivista, aunque les pueda parecer de que se encuentra rebasada, no le hagan caso a la gente que dice eso. Es muy importante que ustedes tengan una visión incluso analítica del derecho. Y en esta asesoría me permito yo ir corrigiendo o ir amoldando nuevos lentes, ofrecerles esta óptica para que ustedes estén al parejo de otras personas que parece que están hablando un poco raro, más bien están hablando conforme a los cánones de la Escuela Analítica del Derecho, que es de impronta absolutamente, cuando digo impronta, de huella positivista o neopositivista, incluyente o excluyente, en cualquiera de sus modalidades. Las escuelas jurídicas no son como las corbatas, no son como las modas jurídicas, no son como los zapatitos, son escuelas y tienen una razón de ser. Este es el esquema básico que yo quisiera presentar. Y sin más preámbulo, quisiera yo ir aclarándoles algunos conceptos que ya deberían de estar ahí, y sin embargo tenemos que partir de digámoslo así como hablan los políticos, tenemos que tener un piso parejo para poder entenderle a la materia de amparo. En primer lugar, hay que desterrar, y les pido por favor que hagan lo mismo, a pesar de que en muchos libros, en mucha doctrina, en muchos textos básicos se encuentra la definición de que el derecho es un conjunto de normas. Les pido por favor de que tampoco hagan caso de esa definición que es demasiado, que es banal, que es superficial, que es simplemente se ubica por encimita de la situación. Y quiero que piensen mejor en que estamos enfrente de un orden jurídico coactivo. Eso es el derecho básicamente. Pero la construcción que hace la ciencia jurídica, la ciencia del derecho, de este entramado normativo, es lo que se denomina sistema normativo. Aquí te estoy colocando esta palabra, es un constructo. El sistema normativo es un constructo, una construcción de la ciencia del derecho. Esta idea de orden jurídico coactivo es un poco más sofisticada, entonces no se queden únicamente con el hecho de referir al derecho como un conjunto de normas. En segundo lugar, como el derecho no es un conjunto de normas, este lenguaje normativo se encuentra integrado, para que no se hagan bolas, para que no se confundan, por una serie de enunciados jurídicos.
hay que hablar con mayor exactitud acerca de lo que nos referimos cuando nos referimos del derecho. Estamos hablando de enunciados jurídicos. Estos enunciados jurídicos, fíjate esta distinción, pueden ser normas jurídicas. Pueden ser normas jurídicas, reglas de conducta o enunciados derivados de diversas disposiciones jurídicas. Me estoy distrayendo porque estoy admitiendo simultáneamente a otras personas que están incorporándose. Bienvenidos a los que están incorporando. Ahora bien, y no tengo ayudante, así de que tengo que hacerlo yo mismo. Bueno, me da mucho gusto que estén aquí. Decíamos, este lenguaje se encuentra integrado por enunciados jurídicos. Es mejor referir a un lenguaje jurídico por los enunciados que lo conforman. Y estos enunciados pueden ser normas jurídicas, repito, como reglas de conducta o derivados, enunciados derivados de diversas disposiciones jurídicas. Lo importante de estar actualizado en esta doctrina jurídica de vanguardia, se está viendo, por ejemplo, en el diplomado, es de que a veces los propios abogados no entienden la diferencia. Los abogados ya con título y cédula profesional que están tomando ese diplomado. Ustedes todavía no. A lo mejor ustedes tendrán su cédula como médicos o como psicólogos o como contadores y a lo mejor sí pudieron inscribirse a ese bonito diplomado. Pero ya abogados hechos y derechos con título y cédula profesional y en ejercicio confunden norma jurídica y disposición jurídica. Por eso les hace falta leer a Ricardo Guastini, siguiendo los consejos de mi maestra Carla Huerta Ochoa, también docente de la Facultad de Derecho. Hay que leer a Ricardo Guastini para ver cuál es la diferencia entre una y otra, porque hay disposiciones jurídicas que pueden referirse a normas, pero hay normas que no tienen disposición jurídica y ahí se hacen unas pelotas, y uno lo puede ver en las preguntas que le refieren a los ponentes. Entonces, yo sí te sugiero, distinguido alumno, distinguida alumna, provéete del material adecuado. Aquí lo tengo. Este es el Distinguiendo. Me salté, perdón. Este es el libro, Distinguiendo, Estudios de Teoría y Metateoría del Derecho. Ricardo Guastini, editorial Gediza. Está caro, pero yo creo que te gastas más en otras cosas. Provéete de ese material. Es mi sugerencia respetuosa para que estés realmente a la altura de donde mereces estar y no te quedes nada más con lo que te refieren por ahí o con lo que... Hay muchas cosas en internet valiosas, voy a darle entrada a otras personas, pero no te quedes nada más así ayuno de los materiales que realmente te hacen falta. ¿Cuál es el nombre del libro, profesor? De Ricardo Guastini, se llama Distinguiendo. Por favor, léanlo. Editorial Gediza, aquí lo estoy mostrando. Yo lo tengo aquí. Aquí están mis apuntes para compartirles. Hay que leer, miren, no sé si puedas ver, hay que rayonear bien el libro. hay que irlos glosando. Esta es una actitud de glosa para que no se queden por ahí las cosas. Bueno, ¿podría repetir el libro, el nombre del libro? Ya lo repetí, va a estar en la grabación, se llama Distinguiendo de Ricardo Guastini. Lo he repetido 2 veces. Y está en la presentación PowerPoint que nos compartió por el grupo de WhatsApp. Claro que sí, ahí está. Gracias. Bueno, sí, se los comparto, por supuesto. El nombre, hay que adquirirlo. Bueno, y tiene otros de argumentación jurídica, Ricardo Guastini, lo pueden conseguir. Bueno, hay que invertirle a la cabecita jurídica, ¿no? Ahora, estos enunciados se derivan de una multiplicidad de materiales normativos, estimados alumnos. Disposiciones constitucionales, esta es una cuestión muy importante. ¿De dónde derivan estos enunciados? Esta construcción de enunciados, de disposiciones constitucionales, de legislación internacional, aquí refiero a los tratados. Hay que hacer también una precisión.
Es un pleonasmo decir tratado internacional. Hablen con corrección, hablen con rigor, porque si hablan con rigor están pensando con rigor. Se llaman tratados. En inglés, treaties. En inglés no es international treaties, son tratados. No son tratados internacionales, eso es un pleonasmo. Convenciones, pactos o acuerdos también de índole internacional, que forman parte de nuestro sistema constitucional. Evidentemente, estos enunciados que integran nuestro orden jurídico, que pueden ser derivados del orden jurídico normativo, se integran evidentemente por legislación ordinaria, reglamentos, circulares, etcétera, algunas otras disposiciones que constantemente ustedes en el ejercicio de profesional van a poder ver, y otros artilugios muy importantes. Aquí estoy hablando de los testamentos, de los contratos y de las sentencias, y me dirás, maestro, a ver, dígame, ¿por qué los contratos y por qué los testamentos y por qué las sentencias también forman parte de esos materiales normativos? Bueno, pues porque en la construcción de la norma jurídica hay que apelar constantemente, hay que acudir constantemente a todos estos insumos, no solamente de índole legislativo, sino de índole contractual o privado, como en el caso de los contratos o de las sentencias, ¿sí? Y más aún, permítaseme también, las sentencias se dice, y se dice con acierto, la sentencia es una norma jurídica individualizada. Norma jurídica individualizada, ¿a qué? A un caso concreto. El juzgador finalmente decide y falla un asunto. En ese momento está construyendo, está derivando del lenguaje jurídico montones de enunciados a efecto de completar la tarea para la cual está dedicado, que es resolver un asunto. En este momento está produciendo una norma jurídica individualizada que es ejecutable. Fíjate, es ejecutable. Entonces, no se me pierdan en esta situación. Ahora, este sistema normativo, este conjunto, sistema normativo que entraña un orden jurídico coactivo, déjame decirte que contiene regulación o se integra también por regulación relativa a los actos de creación de otras normas. Este orden jurídico coactivo, es muy importante, va reproduciéndose y va otorgando toda una tipología normativa, ¿sí? Pero más aún, como está vivo, todos los días no solamente se está creando legislación, todos los días hay actos también de individualización de las normas. Tomen en cuenta, por ejemplo, en la página del Consejo de la Judicatura Federal, todos los días pueden encontrar sentencias que resuelven amparos, todos los días. En todos los circuitos que integran la República Mexicana, ese sistema, ese orden jurídico coactivo se encuentra vivo y constantemente se encuentra reproduciéndose a diferentes niveles. Todos los días hay actos de creación del derecho y hay actos de convenios, de celebración de convenios, de celebración de contratos. ¿Me explico? Todos los días vemos que esta creación intelectual humana que rige la conducta humana va cobrando vida constantemente, no nada más a través de la creación de leyes. No se queden nada más con esa parte. El sistema hay que verlo en su conjunto. Ahora bien, también existen actos de aplicación e interpretación de normas. No nada más hay creación de la propia norma jurídica, sino aplicación e interpretación normativa. En la aplicación normativa muchas veces el decisor o el operador jurídico tiene que aclarar, reformular los significados a efecto de producir decisiones congruentes y coherentes, ¿sí? Y por supuesto, el orden jurídico, este sistema normativo, se integra también por
actos de control de otros actos, ¿sí? También el propio sistema está proveyendo que hay instancias de control de actos, ya sea de autoridades o de otros actores, como pudiera ser el caso de los particulares mismos. Hay actos de control, también hay instancias, hay mecanismos de control. Ahora bien, esta muy bonita, mira esta modelo que bien está con sus lentes. Sí. Fíjate bien. ¿Qué es la Constitución? No les quiero yo quitar mucho tiempo, mis estimados alumnos, mis De estimadas alumnas. ninguna forma, maestro. Ustedes con frecuencia, como decía nuestro maestro Rolando Tamayo, un distinguido, destacadísimo investigador al cual me precio de conocer y de haber sido su alumno en multiplicidad de materias en la licenciatura y en el posgrado, el doctor Tamayo pues decía, Frank, lo que está diciendo Guastini, él se mueve en el ámbito de los congresos internacionales, entonces pues va varios pasos adelante, ¿no? Decía, no crean que únicamente el texto que es de la ley, no confundan de que el texto de la ley escrita es la normatividad jurídica. Eso no es la norma jurídica. Si acaso hay un perito en Hans Kelsen sobre la obra, la vida y obra de Hans Kelsen en su integridad, ese es el doctor Rolando Tamayo. Es muy importante que ustedes busquen sobre todo sus textos en donde habla de estas disquisiciones sobre el sistema normativo y orden jurídico. Esa es mi recomendación. Se encuentra en internet y se encuentra muy accesible. Hay muchos, pero te recomiendo, por supuesto, pues a mi maestro. Ahora, se suele confundir de que la Constitución es el documento escrito. Se suele confundir con eso. La pregunta es, ¿y qué pasa donde no hay un documento escrito? Donde la Constitución es de índole consuetudinario, como en el caso del Reino Unido. Se habla de principios constitucionales, maestro. Ajá, exactamente. Entonces, no confundas la Constitución con el documento escrito. Evidentemente no sé si hay alguien que tenga Netflix, que es una empresa que pues, es muy positiva, tiene mucha oferta. Ayer les recomendé que por favor tuvieran bien no perderse la miniserie sobre la lucha, así se llama, The Amends, The Fight for America, que es una miniserie que habla sobre la 14ª enmienda, Equal Protection of the Law and Due Process of Law. Son dos puntos muy importantes que ustedes tienen que ver en esa miniserie, si pueden acceder a ella, si acceden para ver a Luis Miguel, pues espero que tengan tiempo para ver a esta miniserie donde varios catedráticos e historiadores, en una serie muy bien hecha, muy bonita, pues te van introduciendo acerca del tema de por qué o de dónde se deriva esta 14ª enmienda, en qué momento se deriva y cuál era, por ejemplo, la posición original de Abraham Lincoln sobre la esclavitud, que era contradictoria. No necesariamente era antiesclavista al principio se va a desilusionar, uno podría hasta desilusionarse del propio Lincoln. Entonces, mi sugerencia, vean esa miniserie, les va a ser de mucha utilidad los que puedan ver, acceder a Netflix. Bueno, ya te dije, pues puedes ver muchas miniseries, ve esta sobre derecho, y hablan muchos profesores e historiadores de las facultades, algunas facultades de Estados Unidos. En realidad, ¿qué es la norma? Y aquí le puedes decir a Hans Kelsen lo que quieras. Viejo, anticuado, le puedes decir, ya dejen de ver ese positivismo. Generalmente, y hay no pocos magistrados que no quieren a Hans Kelsen, pues porque a veces no lo han leído. Pero hace falta leer a Kelsen. En realidad, Constitución es una norma fundante del orden jurídico de un Estado. Me gustaría que me rebatieran, si quieren rebatirlo, si quieren poner
alguna otra idea en cuestión, algún otro autor, porque el hecho de confundir las cosas perjudica mucho. Prefiero yo hablar de una norma fundante, de un orden jurídico, de un Estado, el cual brinda validez a las normas que conforman, aquí yo estoy hablando, esto es una cuestión mía, brinda validez a las normas que conforman un árbol normativo. Fíjate que por ahí están introduciendo, bueno, viene también una situación que hay que denunciar sobre lo que se habla con una pasmosa ingenuidad acerca de una pirámide normativa. ¿Alguien lo ha oído por ahí, damas y caballeros? ¿Quién quiere hablar acerca de la pirámide normativa de Hans, que dicen por ahí? Esta pirámide donde dice que la Constitución es la norma suprema, los tratados internacionales, las leyes, los reglamentos circulares, etcétera. Sí. Bueno, es buena imagen eso de la pirámide, pero no lo dice él. Ahí es donde quiero llegar. No lo dice él, querida alumna. Lo dice o lo postula por ahí su alumno Merkel. Él habla acerca de esa diferenciación normativa. Yo hablo mejor de algo más sencillo. A ver, Marcos, adelante, dices que levantaste la mano. Gracias, maestro. Muy Sí. estimulante la clase, como siempre. Pues me permitiría aludir a una creación jurídica que distingue a la nación, que es el Estado. Entonces, hay una construcción que le da una personalidad jurídica al Estado y por tanto crea un conjunto de derechos subjetivos y de derechos objetivos que va a establecer una relación entre gobernados y gobernantes. Y si me permite el comentario, maestro, Sí. la Constitución es el derecho del Estado, que regula al poder que manifiesta en ese documento un concepto que también tendríamos que discutir, que es la nación. Y un último comentario, maestro, si me permite. Evidentemente, en los ejemplos donde la Constitución es inexistente en términos materiales, estrictamente materiales, hablamos de principios y eventualmente pudiera haber regímenes que se imponen al orden constitucional. Así lo reconoce la Constitución, que eventualmente eso pudiera llegar a ocurrir, y en cualquier caso, aún si se impusiera un orden diferente al que establece la Constitución, la Constitución sigue imperando. Quiere decir que la construcción de un régimen democrático y republicano, pues es un criterio para organizar el poder de la nación, y creería que sería una forma de ir discutiendo todas estas interesantes consideraciones que hacía. Perdóneme si me extendí, maestro. No, qué bueno, gracias. Los que gusten, adelante, sin levantar. Aquí sí me puso Marcos raise his hand. Entonces, pues por ahí, si los que quieren participar, pues levanten la mano o hablen. No me importa. Digo, estamos en una conferencia muy interesante sobre esta situación. Entonces, destierren ustedes la idea de la pirámide. La pirámide no es de Kelsen. En ningún libro habla de esa situación. Más bien le corresponde esa situación de la pirámide a su alumno Merkel. Él es el que hace esta alusión. Es útil el artilugio de la pirámide y yo hablo de un árbol normativo. ¿Por qué? Porque es más fácil ver que este árbol, esta simiente, estas raíces del árbol, es precisamente la norma fundante de la cual se está nutriendo el árbol y sus actos de creación del derecho, los frutos finalmente que ustedes pueden ver, es más fácil verlo así. Algo que está creciendo y que va haciéndose visible finalmente a través de los frutos. Por mí no tienen ningún problema. Utilicen la imagen que mejor les plazca. Si van a hablar de la pirámide, pues no se la adjudiquen a Kelsen, por favor. Está muy interesante. Pero yo prefiero hablar de esta norma jurídica fundante de un orden jurídico, el cual contiene, reitero, reglas que rigen la creación normativa, ya estoy hablando de la Constitución, en forma constitucional y ordinaria, reglas que rigen la aplicación e interpretación normativa y reglas que rigen el control normativo con relación al sistema mismo. Vamos por partes.
¿Alguien tendrá por ahí su artículo 133, su Constitución? Es muy importante que tengan la edición por ahí a la mano de la editorial que ustedes quieran. Les digo, el 133, el principio de supremacía constitucional. Listo. Sí, dime, adelante. Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Fíjate que qué importante es referir esto. Fíjate, te reitero, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que se encuentren sujetos o conformes a ella son la ley suprema de toda la Unión. Este es el artículo que enuncia la supremacía constitucional. Probablemente por ahí en su curso de Derecho Constitucional hayan visto o hayan leído el caso Marbury versus Madison. Seguramente por ahí alguien lo habrá oído antes, seguramente, ¿verdad? Bueno. Claro que sí, doctor. Claro si no lo han oído, pues permítanme informarles. Este principio, evidentemente, es algo muy importante, porque preceptúa, y esto es con relación también a esta cuestión normativa de que realza el carácter de norma jurídica fundante de un orden jurídico, la Constitución, pero la directriz última de este sistema normativo que entraña un orden jurídico no es y ni puede ser la Constitución en muchas de sus modalidades. Este artículo 133 es muy importante porque aquí obliga incluso a los jueces de las entidades federativas a conducirse en los actos normativos en los que intervengan con apego a lo que refiere el texto constitucional. Entonces, este principio de supremacía es realmente importante y les pido por ahí que no dejen de consultar Marbury versus Madison, que es muy importante para que entiendan propiamente cuál es, en sus lecturas posteriores que hagan, cuál es el espíritu, valga la frase, de esta cuestión supremacista sobre de supremacía constitucional. No quisiera yo introducir esos términos radicales con los que incluso no estoy de acuerdo, esa es otra cuestión. Claro. Sí, no. A ver, por ahí yo les pedí que me hablaran acerca de el poder revisor o poder reformador de la Constitución. ¿Alguien lo pudo detectar? ¿Alguien lo pudo ver? Se refiere a este proceso que se realiza cuando se va a hacer alguna reforma, algún cambio en nuestra Constitución. Exactamente. Estos actos de creación normativa, mis estimados alumnos, tienen que ver con el cambio o con la transformación de la propia Constitución por parte del poder reformador. ¿Cómo se integra el poder reformador según el artículo 135? Poder reformador o poder revisor de la Constitución. ¿Cómo lo integras? Dice que está formado... no. Bueno, el artículo 135 habla de que la Constitución puede ser adicionada o reformada y que para lo mismo se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones
y que estas sean Exactamente. aprobados por la mayoría de las legislaturas de los estados y la Ciudad de Ajá. México. Por la mayoría de los estados, de las legislaturas de los estados, y requiere una mayoría calificada de las 2/3 partes de los miembros presentes. Eso es el poder reformador de la Constitución. Y hace actos de autoridad, también son actos de autoridad, pero por alguna razón esos actos de autoridad no son impugnables. Finalmente, no pueden ser impugnables. ¿Por qué? Porque esa es una decisión política de nuestro propio orden jurídico coactivo. Permítanme enunciarles esto. Al lado de este poder reformador, que así se denomina, poder reformador, tampoco hablen del constituyente permanente, Eso algunos juristas se van con la finta. No hay constituyente permanente, Se llama poder reformador o poder revisor de la Constitución. Al lado de este poder revisor hay un procedimiento de creación ordinaria de la legislación. Por debajo de la Constitución, toda la legislación secundaria merece un procedimiento que inicia, valga la redundancia, con una iniciativa de ley que únicamente puede ser presentada por determinados servidores públicos. Le corresponde, por ejemplo, este derecho de iniciar leyes, o sea, de presentar la iniciativa de leyes al presidente de la República, a los diputados y senadores, o fíjate, a los ciudadanos en un porcentaje equivalente al 0.13%. Yo no sé por qué lo ponen tan riguroso. Yo la verdad, pues me gustaría que hubiera algún espacio de iniciativa ciudadana, pero desde que esto se creó, yo la verdad, no sé si ustedes tengan noticia, yo nunca he visto una iniciativa ciudadana, No, yo tampoco. Casi lo puedo afirmar, maestro. Bueno, seguimos adelante. Ahora bien, en cuanto a este sistema, el sistema también se integra por actos de aplicación e interpretación normativa. Aquí les comparto este pensamiento de Guastini. La norma constitucional, la norma fundante, incorpora y desarrolla esta tipología básica. Algunas cosas para que ustedes lo tengan en cuenta. La propia Constitución introduce mandatos, así lo denomina Guastini, normas que califican una acción obligatoria, un deber ser, un hacer obligatoriamente. Hay prohibiciones, normas que califican una omisión como obligatoria, y hay autorizaciones, facultan dichas reglas de conducta a tener derecho a una libre conducta, y te lo estoy poniendo entrecomillado, tienes derecho a. También hay permisiones, fíjate, aquí hay normas que otorgan un estatus, como por ejemplo, el de la mayoría de edad, que también te lo pregunté. Hay otras que definen o aclaran normas, ¿sí? Hay unas que son permisiones que autorizan, ¿sí? Bueno, no que autorizan, que otorgan facultades. Aquí, con relación al otorgamiento de facultades, no pierdan de vista el tema de la competencia. Hay normas que establecen competencias también. Hay normas que interpretan o auxilian a interpretar a otras normas. Hay normas que regulan el reenvío. No todo puede estar concentrado en el texto constitucional. Te tienen que indicar como con un dedito, siga usted por acá esta legislación que va a regular todo lo relativo, por ejemplo, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Ahí vamos a desarrollar esta cuestión, o en todo lo relativo al Poder Judicial en cuanto a su organización. Siga, por favor, leyendo en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde vamos a desarrollar toda esta temática. ¿Y qué decir de la legislación de amparo? Artículos 103 y 107 de la Constitución. Sigan leyendo, aquí están los principios, pero sigan consultando, no dejen de consultar la ley reglamentaria en materia de amparo.
A esto se refiere el reenvío. Y por otra parte, puede haber normas que se denominan normas de segundo nivel o metanormas, que se refieren, así dice Guastini, hay metanormas. Se completan otras normas. Y sigo aquí con esta hermosa mujer que te está mirando con sus anteojos. Hay cuestiones, por último, dentro de la norma jurídica que incorporan mecanismos de control de la propia norma. Aquí me voy a referir a Alchurrón, Carlos Alchurrón y Buligin. El hecho de que los magistrados a veces hablen, o de los secretarios de estudio y cuenta de la Corte hablen a veces medio raro y que no le entiendes, es porque están consultando a Carlos Alchurrón y Buligin, o están consultando a Guastini, y entonces te tengo que poner al mismo nivel de ellos para que no le vean la cara de what. Fíjate lo que dice Alchurrón y Buligin. El sistema normativo es una creación de la ciencia del derecho. Es decir, está integrado por enunciados jurídicos con consecuencias jurídicas. Pero mira lo que dice Carlos Alchurrón y Eugenio Buligin. Todos los sistemas normativos, y eso es muy importante para la materia de amparo, damas y caballeros, poseen estas características, esta triple característica. Deben ser coherentes, es decir, no debe de haber contradicciones. Y aquí te estoy desasentando la palabra interpretación. Deben disfrutar de la característica de la completitud. Es decir, no deben tener estos sistemas normativos lagunas. Y aquí te vuelvo a insistir, interpretación. Y tienen que gozar del atributo de independencia. Es decir, en el propio sistema normativo no debe de haber redundancias. Es decir, múltiples significados sobre las mismas cuestiones. Esto es una creación de los juristas, de la ciencia del derecho. Y ustedes espero que entiendan por dónde empieza el cuestionamiento constitucional cuando una norma es incoherente, cuando existe alguna laguna normativa o cuando hay redundancias en los significados. Hay que apelar constantemente a una interpretación que se tiene que otorgar como una hipótesis de trabajo, y para eso tenemos el amparo, para introducir en el debate, en la controversia, nuestra hipótesis de trabajo con relación a las propias interpretaciones que vamos formulando y que le estamos ofreciendo al juzgador para que pueda fallar a favor de nuestros intereses. Esto no nada más es aplicable a la materia de amparo, es aplicable para todas las materias. Obviamente, Carlos Alchurrón y Buligin hablan además de lógica, entonces a lo mejor ese texto podrá ser a veces medio árido, pero les recomiendo que mejor lo consulten con calma y vean que es un sistema normativo, porque ese es el principio de la claridad conceptual. Entonces, si yo regulo en un sistema normativo el cual entraña un orden jurídico, si yo regulo actos de creación, de aplicación e interpretación de la ley, ¿qué acaso voy a dejar que el sistema por sí mismo se vaya purgando? Es decir, vaya sacando algunas cosas. Pues no, tenemos que brindar, el propio sistema tiene que brindar control acerca de la calidad, de las características de los enunciados jurídicos derivados de las disposiciones que van creando, de manera que los gobernados, que los particulares puedan disputar, puedan controvertir, puedan cuestionar constitucionalmente esos actos de autoridad. Pero fíjate, este control de actos jurídicos, quisiera yo afinar y llevar su atención a esto, no únicamente se refiere a actos de autoridad que agravian a otros particulares o a otras autoridades, ¿sí? No nada más a los particulares gobernados te agravia un acto de autoridad. Un acto de autoridad también puede agraviar a otras autoridades, ¿eh? Por eso está la acción
de inconstitucionalidad y la controversia de constitucionalidad. Hay otros actores que también se sienten agraviados y que tienen derecho de defenderse, de disputar, de participar de este control de la constitucionalidad de actos de autoridad. Y obviamente este control también agravia, también rige sobre actos que no son de la autoridad, que pueden ser de particulares, entre particulares, en donde son controversias de mera legalidad y que pueden transformarse en controversias de constitucionalidad o convencionalidad. Por último, aquí les estoy poniendo esta palabreja, el leitmotiv. El leitmotiv es una palabra que habla del tema recurrente. El tema recurrente de esta materia se tratan de los derechos humanos. Y por ahí te platiqué, por ahí te pregunté que si los derechos humanos pueden suspenderse. ¿Pueden suspenderse los derechos humanos, estimados alumnos? No. Bueno, en algunos casos, cuando son, algunas personas son recluidas, se les suspenden en tanto permanecen en ese estado. Ya posteriormente se les restituyen. También en el artículo 29 se nos habla de que, pero no sé si los derechos humanos o solamente las garantías de que en casos de que se ponga en riesgo la estabilidad de la nación, algo así menciona, pueden suspender algunos derechos. Para cerrar, así Marcos, para cerrar esta clase, artículo 29, ¿lo pueden leer, por favor? Mira, lee artículo 29 que se encuentra en tu Constitución, 29 constitucional, por el amor de Dios, mira, primer párrafo, por favor, quien guste. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, este concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el ejecutivo haga frente a la situación, pero si verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. Fíjate bien, esto es muy importante, los legisladores nos deben una ley reglamentaria sobre la suspensión de derechos fundamentales, sobre esta suspensión o restricción temporal de la cual habla el artículo 29. Desde hace mucho tiempo la deben, la deben los legisladores y no la han hecho. ¿Alguien puede leer el segundo párrafo, por favor? En los decretos que se expidan. En los decretos que se expidan no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Fíjate, o sea, hay derechos que ni siquiera no pueden ser tocados. Y aquí te lo está diciendo el segundo párrafo. Entonces, tendrían que matizar esa respuesta que otorguen a la luz del artículo 29. Hay derechos básicos, fundamentales, así, que no podrían tocar en caso de una restricción. Por ejemplo, el derecho al libre tránsito, el derecho constitucional al libre tránsito, pues sí puede ser suspendido o restringido para hacer frente, por ejemplo, a algún caso de perturbación grave, pero no así el derecho a la vida, por ejemplo.
pero no así el derecho a la no discriminación, ni el derecho a las garantías judiciales. Quiero yo cerrar, porque ya casi va a ser la hora, ya tienen que irse. Los derechos humanos son derechos públicos subjetivos. ¿Por qué? Porque pueden oponerse al Estado principalmente y porque son exigibles. Marcos, dime. Exacto, consisten en una facultad que nos permite exigir a un tercero su cumplimiento. Y eso se va a relacionar con el cumplimiento de los derechos humanos y eventualmente con la figura de amparo. Gracias, maestro. Sí. Aquí hay un concepto muy importante de estos derechos públicos subjetivos, por eso venir a la escuela de jurisprudencia, a la Facultad de Derecho, no es la facultad del formato jurídico, no bajen formatos, es una facultad de derecho en toda regla, y los juristas hablan de la facultas exigendi, de la facultad de exigir a los derechos, exigir el cumplimiento de los derechos humanos. Y el tema que nos ocupa en esta asignatura, ese es el leitmotiv, el tema recurrente es los derechos humanos y su exigibilidad. Si no tienen otra pregunta, ya son las 9 de la mañana. Damas y caballeros, pues damos por concluida la sesión de hoy y nos vemos el próximo sábado. Le vemos el próximo sábado, maestro. Un gusto. Gracias, profesor. Gracias, Hasta luego. profesor. Excelente fin de semana. Gracias. Igualmente, Gracias, feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias, maestro. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Gracias.